Buenas, les habla la profe Sandra Ballesta del área de artística, eh, retomando nuevamente este proceso, pero iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Vamos en este día a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado, por darnos salud, por cuidar de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros profesores, por brindarnos nuevamente la oportunidad de estar acá, de continuar con este proceso, de darle gracias a Dios por todas estas cosas y que nos permite hoy nuevamente retomar nuestras clases. ¿Ya? Y por eso le damos gracias hoy a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, retomando nuevamente las actividades que veníamos del primer periodo, esto para las clases del grado 10º, nosotros empezamos a trabajar con el tema del arte precolombino, donde se realizaron varios ejercicios, se explicaron acerca del tema. En este caso, la oportunidad es de trabajar con lo que tiene que ver con el estilo y las técnicas utilizadas en la época, también las técnicas empleadas para la fabricación de la cerámica y la decoración de la misma, y también tener en cuenta el concepto de las esculturas quimbayas, la cerámica de la cultura Tumaco y Tairona. Bueno, la idea con estos temas es como retomar lo que ya nosotros estuvimos dando, y para ya concluir el tema del arte precolombino, la idea no es empezar a escribir acerca de todo lo que tiene que ver con el arte precolombino, ¿ya? Más que todo lo que nos interesa en este caso en la parte de la creatividad, en la parte del arte. En el caso de las técnicas, ustedes realizaron ya, posterior a esto, ustedes realizaron unos ejercicios, una exploración con la técnica del porcelanicrón, realizaron unas actividades como lo que tiene que ver con la cerámica, algunos hicieron vasijas, otros hicieron los accesorios utilizados en la época. En este caso vamos a escribir un poquito, no es mucho, van a hacer un pequeño concepto acerca del estilo y las técnicas utilizadas de la época, como para concluir esa parte. Las técnicas empleadas para la fabricación y la decoración de la cerámica, porque ustedes los realizaron, pero no hicieron la investigación acerca de cómo decoraban en esa época la cerámica, cómo se veían. En cuanto a las culturas, también tener en cuenta las esculturas quimbayas y también la cerámica en la cultura Tumaco y la Tairona. Ahí lo que básicamente van a hacer la investigación de las imágenes y dar un concepto propio de cada una de estos pequeños temas que aparecen ahí. Eso ya como para concluir el tema del arte precolombino. Entonces, pasamos a las actividades del libro, las páginas del libro. Nosotros quedamos en el último taller que se envió, en el que ustedes trabajaron hasta la página 17, donde tiene que ver con el concepto y el espacio de la composición. Ahí lo que van a realizar sería la página 16, en donde aparecen diferentes conceptos acerca de la composición, como por ejemplo la composición por contacto, en la que tiene que ver que se produce cuando empleamos dos o más elementos continuos en continuo contacto, aunque sean diferentes. Ahí lo que van a realizar la idea es que trabajemos fotografía. Ahí lo que van a realizar es fotografía. Son 4 estilos de composición. Van a escoger uno de esos, van a tomar una fotografía con cualquier elemento cotidiano de la casa. Yo les recomiendo que sean elementos de la cocina,
porque son un poquito más apropiados para estos temas, ya para el momento de armar una composición. Como les venía diciendo, con el tema de la composición por contacto, aquí está el ejemplo. Composición por contacto. Debe haber una organización de diferentes elementos, no tienen que ser muchos, pueden ser dos o más elementos. Ya organizarlos de tal manera en que haya una composición. Debe haber un contacto con cada uno de los elementos sin saturar el espacio. ¿Ok? La segunda composición sería la composición por superposición. Ahí se maneja lo que tiene que ver con la perspectiva. Organizamos de una manera los elementos que haya una perspectiva. Por ejemplo, si yo voy a organizar una composición solo con botellas, ¿verdad? Debo hacerlo de esta manera, que se vea el primer plano y ya haya una bajada. Ya tenemos el primer plano y último plano. Ahí lo que podemos mirar que hay una perspectiva. Eso tiene que ver con el tema de la composición por superposición. En la composición por interconexión sería la tercera. La composición por interconexión, yo les propongo que de pronto sigan trabajando con el tema de los elementos de la cocina para tomar una fotografía. Se me ocurre de que yo puedo hacer una composición por interconexión de la siguiente forma, porque eso implica la unión de dos o más elementos, que haya un ensamblaje entre cada uno de esos elementos. Por ejemplo, si en mi casa yo tengo una platera, la ubico de esta forma. Esta es una platera, ¿verdad? Entonces, de esa forma yo voy ubicando cada uno de mis platos. Ahí hay una composición por interconexión, hay un ensamblaje en cada uno de los elementos. Y la última composición es por semejanza. Aquí puede haber una composición, esta puede ser muy parecida a la de interconexión. La composición por semejanza se me ocurre que puede ser también, como por ejemplo, ustedes en una zapatería ven cómo está organizado, ¿verdad? Cómo organizan los zapatos de tal manera que llevan un orden y llevan una conexión, llevan una agrupación de figuras que poseen un mismo patrón. O si me quedo en mi casa mirando cada uno de los elementos que yo tengo en la cocina, también podría ser que yo tengo donde monto los pocillos, ¿ya? Donde monto los pocillos, ahí hay una composición por semejanza, hay una agrupación semejante de cada una, hay como un patrón de cada uno de los elementos. Ya ese sería un ejemplo de composición por semejanza. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ahí en este caso van a escoger una de las 4 composiciones y van a tomar una fotografía. Obviamente deben tener varios ejemplos para poder escoger una en la que quede muy bien organizada, una fotografía bien organizada, que tenga una buena composición. Deben tener en cuenta el tema de la luz, la proyección en la luz en la fotografía y el color. Ya hay que tener muy en cuenta el color en la fotografía, la proyección de la luz y el color, y obviamente la composición en ella. Entonces, concluimos el día de hoy con estas actividades. Para la próxima clase quedaría entonces pendiente culminar con el arte precolombino y la página 16 y la 18, que también estaba pendiente. Van a realizar, van a proponer, que viene siendo esta, van a proponer, dice, propon un concepto de espacio diferente en los que tú conoces, o sea, vas a crear una nueva composición de un espacio. Tú vas a hacer tu composición del espacio y vas a darle el concepto a lo que estás construyendo, ¿ya? Vas a construir tus principios teóricos a partir de esa composición que vas a realizar.
Entonces eso queda para la próxima clase. Y, y bueno, pienso que con esto ya terminamos lo que es el primer periodo. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo.